Buenos días. A continuación daremos inicio al informe de laboratorio de movimiento uniformemente acelerado. Para ello conoceremos los objetivos. Este consta de uno que es encontrar a partir del análisis gráfico las ecuaciones que describen el movimiento uniformemente acelerado. Objetivo específico. A partir de datos experimentales realizar las gráficas de posición contratiempo, velocidad contratiempo y aceleración contratiempo. Deducir a partir del análisis gráfico y análisis numérico las variables y cinemáticas que describen este movimiento y la respectiva relación entre ellas. Para este laboratorio contamos con materiales como lo es la mesa electrostática, tiras de papel periódico y riel de aire o carro de paso. Para realizar este laboratorio necesitamos comprender el concepto de movimiento uniformemente acelerado. Este es aquel movimiento donde la aceleración que se ejerce sobre un cuerpo es constante, tanto en su magnitud como en su dirección. Es constante en todo el recorrido, es decir, que la aceleración es constante. El movimiento uniformemente acelerado presenta tres características fundamentales. La aceleración siempre es la misma, es decir, que es constante como ya lo habíamos mencionado. La velocidad siempre va aumentando y la distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo. El tiempo siempre va a continuar y no retrocederá debido a que la variable es independiente. Este movimiento lo podemos presenciar, por ejemplo, cuando la velocidad de un móvil no permanece constante, sino que varía. Entonces aquí decimos que sufre una aceleración. Se dice que por definición la aceleración es la variación de la velocidad de un móvil con respecto al tiempo. Además, cuando hablamos de aceleración media, se dice que es aquella en la cual el cuerpo cambia su velocidad en grandes intervalos de tiempo. Cuando hablamos de la aceleración instantánea, se dice que es aquella en la cual el cuerpo móvil cambia su velocidad en intervalos muy pequeños de tiempo. Mientras más reducido sea el intervalo de tiempo, la aceleración instantánea será más exacta. A continuación hablaremos sobre el procedimiento. Para esto necesitaremos 6 datos. Primero, la distancia. Segundo, el tiempo. Después, la velocidad media, la velocidad instantánea, la aceleración media y la aceleración instantánea. Para la distancia, lo primero que se debe medir es la distancia entre puntos que fueron graficados por el riel de aire con una regla que tiene una incertidumbre de 0.1 centímetros. Para medir el tiempo, se saca la medida con la que el riel de aire graficó cada punto, que su incertidumbre sería 1 sobre 50. Para medir la velocidad media, se toma la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Para el segundo dato, sería la segunda distancia final menos la distancia inicial sobre el segundo tiempo menos el tiempo inicial, y así sucesivamente hasta obtener todos los datos de las distancias obtenidas. Para calcular la velocidad instantánea se tomaría la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Para el segundo dato se toma la segunda distancia menos la primera distancia sobre el segundo tiempo menos el primer tiempo, y así sucesivamente hasta tener las velocidades de los datos obtenidos. Para calcular la aceleración media se toma la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Para el segundo dato sería la segunda velocidad menos la velocidad inicial sobre el segundo tiempo menos el tiempo inicial, y así sucesivamente hasta obtener todas las aceleraciones. Para la aceleración instantánea se calcula la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Para el segundo dato sería la segunda velocidad menos la primera velocidad sobre el segundo tiempo menos el primer tiempo, y así sucesivamente hasta obtener todos los datos. Bueno, para hallar la incertidumbre se usa la fórmula de la división, la cual es x sobre y más o menos x sobre y por x delta sobre x más y delta sobre y. Para esto usaremos el ejemplo con el dato número 1, el cual es 1,1 sobre un 25avo más o menos 1,1 sobre un 25avo por 0.1 sobre 1,1 más un 50avo sobre un 25avo.
lo cual nos arroja una velocidad de 27.5 centímetros sobre segundo y su incertidumbre sería 16,25, aproximándolo sería 16,3. Mientras que la aceleración se puede determinar constante, es por esto que se presenta la ecuación a igual a velocidad por tiempo, lo que indica que la aceleración se toma como velocidad que es proporcional al tiempo y se da en unidades de metros sobre segundo cuadrado. La gráfica del movimiento presenta variaciones de velocidad, lo que arroja una función exponencial. Sin embargo, con esta función es difícil encontrar la recta pendiente, que es la que nos permite determinar el exponente de la ecuación de posición. Es por esto que se tuvo que usar la función logaritmo. Con esto podemos observar que en la gráfica número 2 se tiene una función lineal de las distancias entre los puntos respecto al tiempo. A continuación, el grupo de teoría de errores de movimiento de la práctica de laboratorio de movimiento uniformemente acelerado. Básicamente para el desarrollo de esta parte se utilizó la desviación estándar, el cual se puede ver en la siguiente ecuación, que quiere decir que la sumatoria de los datos menos el promedio de los datos al cuadrado sobre el número total de datos menos 1, eso nos va a dar la desviación estándar. Bueno, la desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la desviación de la muestra. La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una distribución. Así, la desviación estándar mide el grado de dispersión o variabilidad. Según esto y basándonos en los datos tomados de cada grupo, se hallaron las diferentes desviaciones estándar, como se puede ver aquí en la del grupo 1, en la del grupo 2 y en la del grupo 3. Viendo esto anteriormente, se pudo llegar a la conclusión de que la menor desviación en las posiciones es el grupo 1, la menor desviación en el tiempo es del grupo 1 también, la menor desviación en la velocidad media es el grupo 3, la menor desviación en la velocidad instantánea es el grupo 3 y la menor desviación en la aceleración media es el grupo 1 y por último la menor desviación en la aceleración instantánea es el grupo 1. Con esto nos damos cuenta que el grupo 1 fue el más preciso en la toma de datos y en la ejecución pues, de las distintas ecuaciones. Y ya por último, una de las alcances y limitaciones del laboratorio que quizás podemos observar es que tal vez si todos usáramos exactamente los mismos instrumentos y solamente una persona fuera la encargada de tomar los datos de todos los grupos, tal vez de esta manera se lograría reducir la desviación en los datos de los grupos, puesto que al utilizar los instrumentos análogos, los datos son muy subjetivos ya que dependen de quien los lea. Se puede decir que se pudo realizar cada gráfica, tanto la de tiempo sobre distancia
como la velocidad sobre tiempo y aceleración sobre tiempo, teniendo en cuenta que existe el error humano y existe el error de medición. Cada gráfica varía dependiendo del grupo y dependiendo de su medición, pero que todos tienen como una misma similitud. Gracias a las gráficas obtenidas podemos identificar las magnitudes con su movimiento y se puede identificar que la aceleración es constante.